A ver, comencemos por decir esto, que no son centros de rehabilitación. No son centros de rehabilitación. Son centros de, qué sé yo, de eutanasia carcelaria, en donde se matan y se dejan matar. Pero el tema va más allá. Yo he leído muchas cosas sobre ese tema. Y hay un desenfoque sobre el análisis brutal. O sea, yo no digo que no deban haberse decretado, en este caso, el estado de excepción. Pero a ver, el problema es que se resuelven los problemas en los efectos o en las causas. Los efectos es la crisis carcelaria, el hacinamiento carcelario, la gran cantidad de gente involucrada en narcotráfico y también en producción de este tipo de estupefacientes. Este es el problema, o sea, pero el problema es que el Ecuador desde hace más o menos unos, qué sé yo, 15 años, 20 años, el Ecuador se transformó paulatinamente en un país ya no de tránsito de la droga, ya es un país que tiene un enclave importante en lo que es producción de droga. Producción de droga. Si queremos, tapémonos los ojos y punto. Nos tapamos los ojos, no hay el problema. Se acabó. Pero el problema es ese. Ese es el problema. Y esto es por haber dejado abandonadas las fronteras, por no haber tenido radares durante años de años, por no haber ejercido un control permanente, cotidiano y persistente de este mal de la humanidad para evitar que esto crezca. Esto es como una pandemia. Entonces lo dejan crecer, después ya se vuelve incontrolable. Entonces somos, en algún momento, Francisco Huerta Montalvo, cuando hizo el análisis del caso Angostura, de la comisión de Angostura, concluyó ante los medios de comunicación que el país vive una narcodemocracia. Ahora dimos un salto, ya no solamente es una narcodemocracia, es un narcopaís, contaminado por una narcodemocracia en determinados momentos, pero es un narcopaís. Entonces, lo de las cárceles, ahí van las bandas, los choneros, los lobos, los estos, los demás acá, que se disputan los mercados, tanto interiores como exteriores. Se disputan los mercados porque ahí está el business y mucho más con una gente que está en la desocupación y en la informalidad y no tienen dinero, entonces ellos viven de la droga. Y de sus enemigos son sus competidores, dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Entonces quieren eliminar el mal, hay que hacer la radiografía del país. Y en esto le queda debiendo al país determinadas instituciones en lo que es el control de esto, control preventivo y control concurrente, y le quedan debiendo también las instituciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Ecuador, cuando intentó en algún momento controlar duramente la presencia de estos grupos que venían desde Colombia hacia acá, comenzaron a acusar a militares y policías de violación de derechos humanos y que cuidado que se están violando los derechos humanos, cuando ya hicieron del territorio ecuatoriano centros de asentamiento de las FARC. Cuando hablamos de FARC, no hablemos de guerrilla, es una narcoguerrilla. Y entonces cuando esto ya se comenzó a dar, ya era demasiado tarde. ¿Dónde lo matan a Raúl Reyes? En territorio ecuatoriano. Estaba descansando en territorio ecuatoriano. ¿Dónde se produjo el famoso incidente de Putumayo? En el territorio ecuatoriano. Y así ha sido el tema de las piñuñas, todo eso. O sea, no, si quieren tapémonos los ojos. Pero es un país, es un narco país. Entonces, allí hay que atacar. Que el estado de excepción pueda servir algo para el tema de cárceles, espero que algo sirva, separando fundamentalmente a esta gente, pero la solución está en las causas, no en los efectos. Y la causa es que el Ecuador tiene que hacerse una radiografía de este tema. Una radiografía. Por eso es que cuando el presidente dice que no subamos que hay que focalizar los precios de los combustibles porque los combustibles van para el narcotráfico, es una vergüenza que lo digas, porque entonces controla el narcotráfico. Pero además no consumen esa cantidad, pero es una manera de decirle, controle el narcotráfico. Cuando dice que va para el contrabando, controle el contrabando. Entonces, ¿dónde están los estamentos del Estado? No solo en este gobierno, sino antes y mucho más antes. ¿Dónde están los estamentos del Estado? Un Estado que le permitieron una tabla, perdón, una tabla de consumo mínimo. ¿A pretexto de qué? Lo metieron en esta espiral de consumo al Ecuador. Entonces,
O las cosas se resuelven cortando por lo sano, donde está el problema. Si tenemos gangrena en una pierna, si no quieres perder la vida de todo el cuerpo, hay que cortar la pierna. Punto. El resto es paja, mi querido Iván. Y con toda razón, ¿no? La situación está fuera de las manos. El gobierno quiere justificar que está recién 4 meses. Los 4 años de Lenín Moreno tampoco se realizó absolutamente nada. Más bien, creo que algunos decretos ejecutivos se tiraron al tacho de la basura. Pero bien, la situación está ahí y como usted acaba de señalar, el tema no son centros de rehabilitación. Esto más bien son centros de formación de la delincuencia organizada en las cárceles del Ecuador. Pero bien, dejemos esa parte y que sean los más especialistas que tomen cartas en el asunto. Ojalá que el estado de sección que dice el presidente Guillermo Lazo pueda dar algún resultado a esta crisis, esta verdadera crisis que se está viviendo en el país. Ahora hay otra crisis, doctor. La crisis del gobierno con la Asamblea Nacional, que también es otra en la parte política. El gobierno señala que lo realizado por el CAL, rechazando, devolviendo el proyecto de ley, no era lo viable, que se debía haber analizado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que con esa mega ley se podía haber pasado en el ámbito jurídico la misma? A ver, era imposible que esto pase. Primero, a mí me deja una gran sospecha y una gran duda, Iván, y la digo con toda honestidad intelectual. No lo estoy diciendo como cuña. O sea, pretender poner todos los huevos en una sola canasta, comencemos. O sea, meter una reforma y una creación de una ley, la ley de oportunidades laborales, y reformar 33 leyes, pero de manera grosera y amplia, y que tocan varias materias, porque por mucho que hicieron esfuerzos por decir que era una sola materia. No somos tan pendejos los ecuatorianos. O sea, se las jugó todas con este proyecto de ley. O sea, todos los huevos en una canasta. Se te cayó la canasta, no quedó un huevo sano. O sea, pero viene el tema. Primero, rápidamente. Cuando la Asamblea Nacional con 5 votos de 7, esto es muy importante, porque incluso Guadalupe Llori y las 2 de Izquierda Democrática, Bella Jiménez y Johanna Moreira, entonces ya el tema cogió otro contenido. Le dijeron al gobierno, más la otra gente, le dijeron, ¿sabe que esto no pasa? Solo se quedó con Saquicela, Independiente, y con Natalia Arias de Creo en esta votación. Pero además, lo hicieron en base al informe de la Unidad Técnica Legislativa. Y este es un informe precioso, aunque incompleto. Incompleto, porque hay temas donde no profundiza más allá de donde debe profundizar. Y ahí le podemos dar una mano dándole un poco de información. Pero ¿a dónde concluye? Que hay 3 escenarios. No lo dice así, pero en el resumen es esto. Hay un grupo de materias. Hay un grupo de materias que no pueden ser discutidas en este tema. ¿Por qué no pueden ser discutidas? Porque tocan una cantidad de temas que no tienen nada que ver con la materia económica, ni con el empleo que decía la ministra de Gobierno. Entonces, esto tiene que referirse a una sola materia, como dice el artículo 136 de la Constitución. Hay otro tipo de leyes que son tocadas que sí pueden analizarse porque tocan una materia, la materia económica fundamentalmente, aunque ahí hacen tabla rasa de una cantidad de derechos constitucionales también. Pero hay finalmente un tema que es gravísimo, que es el tema de aquellas normas como la Ley de Oportunidades Laborales, en donde existe, dice el informe, una posible violación constitucional. Ellos se cuidan de decir posible. Existe una violación constitucional a plena luz del día, Entonces, esto no cumple, pues. Entonces, por eso es que cuando comienzan a aparecer los salvadores de la patria, que ya aparecieron ayer y anteayer, entonces comenzaron a opinar. Entonces dicen, lo que tiene que hacer el gobierno, porque rápido se ponen al servicio del gobierno dándole salidas. Lo que tiene que hacer es partir en pedazos el tema y volverlo a meter. Entonces uno dice, sí, puede hacerlo, pero viene el tema que es más importante. Si lo logra hacer,
si lo logra hacer y volverlo a meter, ¿acaso que con ello se evita el que no se trate determinadas leyes por violación constitucional? Cuando hay violación constitucional, no se puede entrar a discutir esos proyectos. Por ejemplo, un sistema alternativo que de frente lo ponen, un sistema alternativo en el régimen laboral ecuatoriano, eso es un imposible. Imposible, imposible, o sea, no se puede. Entonces, frente a eso, ¿qué tienen que hacer? Entender que este país no les pertenece, que este país está arreglado por normas constitucionales y normas jurídicas. Pero ahí viene otra cosa. ¿Por qué lo hicieron? Viene ya el segundo punto. ¿Por qué lo hicieron así? Porque hay que ver el objetivo final, el objetivo de fondo. Nunca hay que quedarse en los objetivos parciales. Cuando lo leemos a Simón Cueva Armijos, en el famoso, que nunca lo dejaré de no mencionar porque ese es el eje conductivo de la política económica y jurídica de este gobierno, ese documento, cuando dice 20 años de dolarización, una bendición o una maldición. Él plantea prácticamente dos soluciones, una coyuntural, volvamos flexible el régimen laboral, bajemos los salarios, no paguemos tanto dinero por despido intempestivo, démosles oxígeno a los exportadores para que puedan exportar con costos de producción más bajos. Ese es el primer objetivo. Pero el corazón de ese análisis es que, ¿a dónde se queja Simón Cueva? No tenemos un instrumento de política monetaria para hacer frente a los desajustes que provocan por competitividad, y eso tiene un nombre y apellido que lo dice él. Hay que cambiar de moneda. Tenemos que tener propia moneda. Entonces digo, cuando veo el segundo escenario que lo estoy planteando este rato, ¿no será que ellos están queriendo crear una crisis para al final después desembocar en una desdolarización? Porque esta vaina es clarísima dónde quieren ir. O sea, si no consiguen, si nos mantenemos dolarizados, lo que quieren es que la gente lo que gane en dólares gane menos. Y lo que se les paga a los trabajadores por prestaciones, por lo que sea, por vacaciones, por lo que sea, pagarles menos, lo cual no se puede precarizar la relación laboral. Y no se puede hacer una regresión de derechos en ningún proyecto porque es violación del artículo 11, numeral 8 de la Constitución. Entonces ellos saben que esto no va. Pues no entiendo que ellos no se den cuenta en su interior, no en lo que dicen en los medios, no se den cuenta que esta vaina es inconstitucional. Pero quieren, lo que dicen es, si nos mantenemos dolarizados, ok, pero precaricemos la relación laboral, paguemos menos a la gente, olvidémonos de esta vaina y paguemos menos y aguantemos la tormenta a ver cómo nos va. Pero el verdadero objetivo es tener moneda propia. Mi querido Iván, allá van. Porque lo que dicen es, si no tenemos moneda propia no vamos a ningún lado. Entonces, ahora, esto destapa toda la cuestión, pero además lo obliga al gobierno a que se destapen las cartas. Porque ahora sí, con tiempo, ya la ciudadanía puede analizar con mayor detenimiento a dónde querían ir con estas reformas, una por una. Y ahí sí se va a ver barbaridades que querían hacer. Entonces, a ver a cómo les toca de aquí para adelante. Pero esto rompe también un concepto que el gobierno decía, y esto lo repiten hasta el cansancio, es que la Asamblea tenía que tratar este proyecto porque es el proyecto que se ajusta al plan de gobierno, pero el plan de gobierno tiene que ajustarse a la Constitución. Pero además, quiero que el ciudadano común, los 500,000 personas que ven Enlace Regional Informativo, entiendan esto. Porque aquí hay una cuestión que está escondida y tapa la verdad. ¿Cuál es esa? Que esto lo repitieron ayer varios voceros del gobierno. Pero señores, con una voz de monjas de la caridad, si tenían diferencias, para eso mismo está el proyecto, para discutirlo y encontrar consensos y cambiar. No es así. No es así. ¿Por qué no es así? Porque el momento que la Asamblea se ponía a discutir el proyecto, un proyecto viciado de todo, en ese momento era la fiesta del gobierno. Porque el momento que la Asamblea hacía reformas y decía, esto no me gusta, pongan esto en vez de esto, todo lo demás acá, iba al Ejecutivo. Y el Ejecutivo decía, veto parcialmente la ley. Y el momento que vetaba parcialmente la ley, la Asamblea se veía obligada a juntar 91 votos para ratificarse en el texto del pronunciamiento de la Asamblea, no del gobierno.
Y los 91 votos, ahí sí ya no iban a ver. No iban a ver. No, no aparecían por ningún lado los 91 votos. Entonces, esa es la trampa. Tramiten porque después se caen en mi sedal, caen en mi terreno y ahí los mato. Entonces, esto hay que entenderlo. El juego político perverso que esto tenía, además que limitaba los derechos de participación. ¿Por qué? Porque dice la Constitución que frente a un proyecto de ley los ciudadanos, y en este caso organizaciones sociales, gremiales de todo tipo, pueden participar. ¿Cómo iban a participar en 30 días de plazo de un proyecto de urgencia económico que tiene como 300 y pico de artículos? Los mismos miembros de las comisiones de la Asamblea Nacional hubieran dicho, vea, no le puedo dar espacio para que venga a dialogar, porque no tenemos tiempo ni nosotros para evacuar esto. O sea, esta era la zapada. Metamos esto a ver cómo la sacamos. No creo que sean tan ilusos, tan ingenuos de no haber pensado que esto no podía pasar. Pero esto es para lloriquear y hacerle creer a la gente, bueno, verán, yo quería resolver el tema del empleo, pero ¿cómo? Pagándoles a precio de gallina robada los salarios a la gente. Entonces, no es así. Y todavía con más, si el empleador se le ocurría despedirlo, usted como empleado tenía que pagarle un mes adicional, imagínense. Yo veo que esta situación, doctor, o sea, entre líneas, ¿no? Esto va a aterrizar a la Corte Constitucional, creo yo, en todos los aspectos. No sé cuál es su lectura. A ver, no puede aterrizar en la Corte Constitucional salvo que se vaya a un proceso de consulta, o se lo lleva a algún proceso de lo que ellos llaman la batalla democrática, o sea, abrir espacios para que el pueblo, el soberano se pronuncie, como dicen, o sea, porque ahí sí se necesita el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, si la Corte Constitucional se quiere meter en este tema, hacer control constitucional de lo resuelto por la Asamblea Nacional, que para mi criterio, mi análisis, yo me hago responsable de ello, sería lo mejor que se meta, para que se destape de una vez la Corte Constitucional, porque son demasiadas las violaciones constitucionales que hacen, y esto sí ya generaría un enfrentamiento donde es o te mato o me matas desde el punto de vista político, que sería muy bueno de una vez para que de una vez se desenmascare ante la ciudadanía del Ecuador esa Corte Constitucional, que es como en las sastrerías, una corte a la medida de lo que le piden. Esa sentencia del caso Yunda es vergonzosa, contradictoria. O sea, yo me pongo a ver y digo, a ver, el numeral 132 no calza con el de acá no, el 138, numerales, porque es ampulosa esa sentencia. Entonces uno dice, y además violatoria de la Constitución, porque son tan descarados que en la primera hoja de la sentencia dice que el 4 de agosto se emitió la sentencia de la Corte Provincial y que el 10 de agosto de este año Santiago Guarderas ya metió la acción extraordinaria de protección sobre este tema. Y entonces viene el tema, el 4 de agosto la Procuradora Metropolitana pidió una aclaración de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia. Y el 10 de agosto Santiago Guarderas ya presentó su acción de protección, de extraordinaria protección ante la Corte Constitucional, que además no podía hacerlo de manera directa, tienen que hacerlo ante el juez de primera instancia. Pero viene el tema. Pero recién el 26 de agosto es que en la sala de lo provincial niega el recurso de aclaración. Pero ya el 20 de agosto, fecha anterior, cuando todavía no estaba cerrado el proceso en la Corte de Justicia Provincial, perdón, el Tribunal de Admisión de la Corte, donde está la jueza ponente, incluso Carla Andrade, ya aceptó a trámite, violó el artículo 417 de la Constitución a plena luz del día. A plena luz del día. ¿Qué dice el 437? Pero si esto es castellano, no se necesita ser abogado. Que podrán presentarse una acción extraordinaria de protección contra sentencias o autos definitivos. Y luego habla de que en la acción extraordinaria de protección, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, requisitos, la demanda deberá contener constancia de que la sentencia o auto esté ejecutoriada.
Entonces, ¿qué corte constitucional tenemos? Por Dios, es un adefesio de corte. Entonces, con esa corte, que ya es hora de que la veamos en su real dimensión, como cuando juzgó se pronunció sobre el tema del matrimonio. Eso es vomitivo lo que hizo en el tema del matrimonio. Porque se dejó intacto el artículo de la Constitución que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Constitución prevalece sobre las leyes. Reformaron el Código Civil, que es una ley, y allí reformaron que el matrimonio era entre cualquier persona. Y entonces, pero si la Constitución prevalece sobre la ley, y eso salió de la Corte Constitucional. Y en el tema del CIADI, otra vergüenza, donde bypasearon el tema de la sentencia interpretativa porque no tenían los 7 votos. Y con 6 votos lograron algo monumental. Una crasa violación de la Constitución del 422 y 419, numeral 7 de la Constitución. Entonces, de una vez que se destape la Corte, para que la gente ya la vea con mayor claridad. No tenemos, mejor dicho, tenemos Corte Constitucional, pero una Corte Constitucional que lo único que hace es no hacer control constitucional. Qué lamentable, doctor, y es verdad, la situación de la resolución de Yunda, no es que estemos defendiendo la Yunda, pero lo que usted acaba de señalar es terrible, ¿no? Es terrible, y que esté armando una corte constitucional. Para ya ir concluyendo, doctor, bueno, hablando del tema internacional, Biden está generando una serie de acciones. Se pensaba que con la llegada del Partido Demócrata al poder, el tema de los inmigrantes iba a darle un poco más de flexibilidad, pero es más terrible que lo que sucedía con Trump, es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. A ver, pero eso es exactamente lo que yo les venía diciendo en los medios y lo he dicho aquí en Enlace Regional de Palmas TV. Aquí lo he dicho. Lo he dicho, que el ser humano no entiende, o sea, el ser humano se rige por la etiqueta, ¿no es cierto? Si en la etiqueta de un producto le ponen que no contiene sal, pero usted lo prueba y dice, pues eso está salado. Entonces, la etiqueta no dice el continente, que es la etiqueta, no es el contenido. Los demócratas siempre han sido los más duros en Estados Unidos, pero nos confunden y el ciudadano se confunde porque dice, a ver, hay 2 grandes partidos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Entonces la gente al final dice, no, pues los demócratas tienen que ser más buenas gentes. No, los demócratas esos son los que han hecho las grandes guerras de Estados Unidos. Ellos han estado en los más grandes atropellos que ha habido a los derechos humanos. Y acaba la justicia de Estados Unidos a presión de Biden, porque esto no fue así nomás, porque se había tomado una decisión anterior de que un juez federal del Distrito de Columbia dictaminó en septiembre que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho de asilo. Hizo y Donald Trump ahí lo dejó. Donald Trump lo dejó allí, no se hizo problema. Pero Biden le metió toda la fuerza del mundo y el Tribunal Federal de Apelaciones, 30 de septiembre, o sea, ayer, autorizó que el presidente Biden continúe expulsando familias de migrantes. Ya, pues entonces se sacaron la careta, pero todos los que en los medios de comunicación hablaban que es un triunfo de la democracia en Estados Unidos que ganó Biden, que Biden es una esperanza para no sé qué, no sé cuánto, son los más repugnantes en Estados Unidos, los demócratas, son los que más pisotean los derechos humanos. Entonces es un tema grave, pero si me permites una cosita chiquita, yo dije esto y la gente no, como que la gente son como Santo Tomás. O sea, ver para creer, pero cuando vean, y es muy tarde, pues, ya está crucificado Jesús, pues, ya cuando vean. Entonces, se posesiona Guarderas, de alcalde de Quito, y lo primero que dice, yo voy a revisar el modelo de gestión del metro, que fue aprobado entre gallos y medianoche. A ver, mi querido Iván. El modelo de gestión del metro está aprobado desde el 2012. Y desde el 2013 con 2 ordenanzas municipales de la época del alcalde Guarderas. Por eso se creó la empresa pública metropolitana Metro de Quito. ¿Para qué se creó la empresa? ¿Para tenerla de adorno? No, se la creó para que administre y opere el metro. Pero entonces comienzan a hablar de que hay que discutir el modelo de gestión. A ver, regálame unos segunditos para tratar este tema. Una cosa que yo no la justifico, pero una cosa cuando el gobierno dice, a ver, aquí hay esta gran obra, ¿quién quiere hacerla? Y se queda con esa concesión
por 20 años, 25 años, lo que sea. Pero esto es una salvajada, porque es el Estado, a través del municipio y de los endeudamientos garantizados por el Estado central, el gobierno, que se endeuda y se gasta 2.009 millones de dólares. El Estado se gasta, y cuando ya tiene comprado el carro y a nombre del Estado, no le dice, venga, si quiere, mete un carro y haga carreras. No, el Estado compra el carro, y cuando tiene el carro dice, a ver, ¿quién quiere manejar el carro? Pero hay que pagarle al chofer que maneje el carro, pues. O sea, manos lavadas, que venga una transnacional a manejar esto. Este es el gran objetivo de la caída de Hyundai. Yo lo dije, apareció en menos de 24 horas que se posicionó Guarderas, apareció. Guarderas evaluará el modelo de gestión del metro. Y entonces, ¿qué quiere decir evaluará el modelo de gestión? Que todo lo que se hizo hace 9 años y todos estos años no sirve para un diablo. No es entre gallos y medianoche. Lo que pasa es que, ¿qué hay tras esto? Porque quieren, pero además esto va a encarecer la operación del metro. Porque si aparece un operador internacional, va a cobrar, pues, acá es que va a ser gratis. Aquí las empresas nunca hacen nada gratis. Entonces esto es grave, porque esto confirmó lo que lo venía diciendo. O sea, a mí me agrada desde el punto de vista profesional, que esto se dio porque demuestra que Augusto Tandazo no es un pendejo. Pero eso no es suficiente. El tema es que la ciudadanía de Quito tiene que abrir los ojos y entender lo que está pasando. Y finalmente, si me regalas un segundo, acaba de aparecer ayer algo espeluznante. El mismo contralor subrogante que ahora está fungiendo de contralor, el contralor ayer destapó que a Sinohydro ya no solamente aclaró que le bajaron las glosas de 112 millones de dólares, que a Sinohydro Pablo Celi le desvaneció glosas por 295 millones de dólares. 295 millones de dólares le desvanecieron a los chinos, que además tienen hecho, no quiero decir la palabra exacta, pero ciudadano, tú me estás entendiendo lo que quiero decir. Ese proyecto vale M, el Coca-Cola, está hecho más a ese proyecto. Eso es terrible, ese proyecto. Y encima les bajaron 295 millones de dólares de glosa, pero esta compañía, Sinohydro, a la que le bajaron esta glosa, es la compañía que metió plata en la empresa Recorsa de Conto Patiño, de la cual luego se vio que de ahí sacaron dinero que fue a parar para el expresidente Moreno, para que amueble su departamento y sus cosas cuando estuvo en el exterior. Y además, como nunca quisieron abrir esas cuentas, ahí se hubiera visto cómo fue esa plata a parar en otras partes. Porque Sinohydro no es una empresa filantrópica. Sinohydro es una empresa que hace business, y business donde estafa al país que se le cruce. No va a venir a regalarle como 18 millones de dólares a la empresa de Conto Patiño. Entonces, esto es grave. Entonces, esto que lo estoy diciendo como primicia, ya va a salir en los medios el día de hoy. 295 millones de dólares desvaneció Pablo Celi a esta empresa Sinohydro. Mientras vemos cómo se comportan estas empresas chinas, el gobierno se da la vuelta, baja la cerviz y le dice a los chinos, firmemos un acuerdo comercial. ¿Con quiénes? Con los que te estafaron, con los que te cobraron tasas de interés de usura, con los que te mandaron empresas de quinta para que te hagan tus proyectos estratégicos. Abramos los ojos, ecuatorianos, ya es hora, pues, mi querido Iván. Entendamos quiénes son los chinos y entendamos cómo no hemos tenido, cómo más bien esa Contraloría ha sido un ente facilitador de la corrupción. De lo que yo siempre he dicho, y me miraban con una cara y he tenido múltiples problemas. No lo digo ahora, Iván, lo vengo diciendo 15 o 20 años atrás. La Contraloría es un peaje. Es un peaje. Lo vengo diciendo y se demuestra que es un peaje. Porque no es que les desvanecen 295 millones de dólares, porque son bonitos. Gracias, ¿no? Claro, pues, ¿qué hubo por detrás? Y como decía Vladimir Álvarez alguna vez en una campaña electoral, ¿dónde está la plata?